Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia. Hoy exploraremos la Primera Guerra Mundial. Los inicios de la guerra se remontan a 1914. Una época donde las alianzas políticas y las tensiones militares estaban a punto de estallar. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue el detonante. Un evento que desató una serie de alianzas militares secretas. En un lado teníamos a la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido. En el otro, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La guerra se extendió rápidamente y pronto se convirtió en un conflicto global. Los frentes de batalla se multiplicaron y la lucha se intensificó. Las trincheras se convirtieron en el símbolo de la lucha. Una lucha que se libró con armas, pero también con la mente y el espíritu. En 1915, Italia se unió a la Entente, esperando obtener territorios en los Alpes y los Balcanes. Pero la guerra no resultó como esperaba. En 1917, Estados Unidos ingresó al conflicto. Su intervención fue un punto de inflexión que inclinó la balanza a favor de las potencias aliadas. El bloqueo naval de Alemania por parte de Gran Bretaña tuvo un gran impacto. Alemania se vio obligada a restringir su suministro de alimentos, causando hambruna y descontento. El llamado Telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía una alianza a México contra Estados Unidos, fue otra pieza clave. Este provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. La Revolución Rusa provocó una crisis interna que llevó a Rusia a retirarse de la guerra en 1917. Esto permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental. La guerra submarina sin restricciones de Alemania provocó la pérdida de muchos barcos aliados. Esto aumentó la presión para que Estados Unidos entrara en la guerra. La guerra cambió el panorama político y social del mundo. Las monarquías de Rusia, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano colapsaron. El Tratado de Versalles marcó el final de la guerra en 1919. Alemania fue obligada a aceptar responsabilidad total por la guerra y a hacer amplias reparaciones. La guerra dejó a su paso una gran cantidad de muertos y heridos. Una generación perdida en la lucha y el sufrimiento. La Primera Guerra Mundial cambió la forma en que la gente veía la guerra. Ya no era un asunto de honor y gloria, sino de supervivencia y tristeza. El uso de nuevas tecnologías, como el uso de tanques y aviones, cambió la forma de combatir. La guerra ya no era solo de hombres, sino también de máquinas. El mapa de Europa se redibujó, las fronteras cambiaron y surgieron nuevos países. La guerra dejó una profunda marca en la historia, un recuerdo de los horrores de la guerra y la importancia de la paz. La Primera Guerra Mundial cambió el curso de la historia. Un conflicto que dejó cicatrices en el mundo que aún hoy son visibles. La guerra también tuvo un impacto en la cultura. Las obras de arte y la literatura de la época reflejan las angustias y los temores de la guerra. La Primera Guerra Mundial fue un claro ejemplo de cómo los conflictos pueden escalar. Una lección que aún hoy debemos recordar. El papel de las mujeres en la guerra también cambió. Muchas trabajaron en fábricas y hospitales, contribuyendo al esfuerzo de guerra. La guerra dejó una huella imborrable en la historia. Un conflicto que transformó el mundo y cómo lo vemos. La Primera Guerra Mundial es un recordatorio de los costos de la guerra. Un testimonio de la necesidad de buscar la paz y evitar el conflicto. La guerra también marcó el inicio de la era moderna, un periodo de cambios y transformaciones que aún hoy continúa. La Primera Guerra Mundial fue un evento que cambió el mundo, un conflicto que nos dejó lecciones valiosas sobre la guerra y la paz. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de la historia. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la Primera Guerra Mundial.